Seguimos compartiendo en vivo la mañana del 11. Ya estamos en comunicación telefónica con Eduardo Luz. Es abogado, diputado de Cabildo Abierto. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Bien Bien, usted? bien, muchas gracias. Gracias por atendernos, diputado. No, Bueno, por a la favor. luz de lo que ha salido en torno a lo que significa el contrato con UPM, usted ha sido, además de su profesión de abogado, y desde ese rol, usted ha hecho, lo hemos hablado cuando estuvo aquí en el piso, una serie de audios explicando los aspectos inconstitucionales que tiene el contrato que firmó el gobierno uruguayo con la empresa finlandesa que montará la planta de UPM. Al punto tal de que usted además ha encabezado o ha patrocinado o está patrocinando a un grupo de vecinos bastante importante de varias ciudades por donde va a pasar el ferrocarril central, que está afectando severamente el medio ambiente, cuestiones sociales y culturales. Pero también usted últimamente ha señalado de que el contrato de UPM que firmó el gobierno anterior tiene una cláusula que establece que en caso de una epidemia o de una pandemia se podría cancelar, se podría dejar sin efecto el contrato. Y usted decía de que era una oportunidad perfecta para evitar que ese contrato mal negociado por parte del gobierno anterior, según se desprenden de las declaraciones de ustedes, y de otros actores políticos, era perfecta la ocasión para dejar sin efecto este contrato con UPM. El presidente de la República no lo entendió de esa manera, más allá de que escuchó las posturas de Cabildo Abierto y decidió renegociar algunos aspectos que podía renegociar y que hoy derivan en un ahorro de 200 y pico de millones de dólares que Uruguay iba a gastar de más y que ahora se los va a ahorrar. ¿Cómo queda planteada su postura, la de Cabildo Abierto, frente a este contrato de UPM, habida cuenta de que el presidente sigue adelante con el mismo porque quiere la inversión, porque considera de que es importante para el Uruguay? Bueno, ahí hay varias cosas. Primero, el plazo que Uruguay tenía para hacer opción de esa cláusula del contrato, que le permitía no solamente dejarlo sin efecto, no, piense que era la medida extrema, pero sí renegociarlo. Renegociar en una situación de igualdad. Ese plazo se venció el 13 de abril. Eso yo diría que es inexplicable que Uruguay lo haya hecho. A mí me dicen de parte del gobierno que el presidente tenía miedo que UPM se fuera y que por eso no hizo uso de esa opción. Miedo en un sentido figurado, es decir, tenía temor o tenía sospecha que se podía ir. Yo claramente no concuerdo con eso porque UPM no se va a ir nunca del Uruguay porque las ventajas son demasiadas. O sea, no, ningún lugar va a encontrar ventajas. Es decir, que eso se perdió. Ahora se abre otro frente, digamos. El presidente dice que renegoció con la empresa algunas condiciones del contrato. Pero resulta que lo que dice el presidente de la República, que es simplemente una comunicación verbal, yo no he visto la documentación, no sé si se publicó, por lo menos yo hasta ayer no la había visto. El Frente Amplio dice que no se renegoció, que es el mismo contrato que hicieron ellos. Y la página de la empresa en Finlandia dice que se adelantaron inversiones que estaban previstas. Entonces, en realidad hoy no se puede decir si Uruguay se ahorró o no se ahorró, si consiguió o no consiguió, porque hay tres posturas diferentes. Uno que dice que sí, otro que dice que no, y otro que dice que se adelantaron inversiones. Eso se va a poder saber si se vota el llamado a sala, cuando vengan los ministros y nos expliquen, bueno, el contrato es esto, lo otro, y como en la sala teóricamente van a estar los que firmaron el contrato, o sea, los legisladores del Frente Amplio, bueno, ahí vamos a tener toda la información, que es lo que nosotros buscamos con este llamado, que se informe a la gente y que se sepa realmente al final cuánto sale, quién paga, quién no paga, o sea, que se diga de una vez por todas la verdad que no se ha dicho. O sea, el objetivo del llamado a sala, porque también muchos dicen, pero ¿y cómo? El propio gobierno de coalición, uno de los miembros de la coalición, que es Cabildo Abierto, está convocando a sala a ministros de la coalición. Inclusive uno de los 4 ministros es de Cabildo Abierto, que es la señora Irene Moreira, esposa del senador Guido Manini Ríos, perteneciente a Cabildo Abierto, que es ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Pero el objetivo es que los ministros informen, ya que ellos accedieron a toda la documentación,
informe al Parlamento y por ende a la población de cuáles son las características del contrato, algo que hasta ahora no había ocurrido, porque pedirles responsabilidad a los ministros actuales obviamente carece de todo sentido. Claro, pedirle responsabilidad no se puede porque la Constitución dice que los ministros son responsables por sus actos de administración y de gobierno. Claramente estos ministros en ese tema no tienen ni actos de administración ni de gobierno. Pero todo esto es muy secreto, muy oscuro. Por ejemplo, yo sostengo que UPM no va a pagar nada, ni siquiera la fábrica de ellos van a pagar. Pero es decir, Uruguay le da una cantidad de exoneraciones fiscales, pero además le hace una cantidad de compras que con lo que Uruguay le compra a UPM le paga a la fábrica. Entonces UPM se instala gratis acá. Ahora, eso que yo sostengo y que tengo los números, que yo se lo diga a usted o a la audiencia es una, digamos, es una nota de prensa, pero si yo se lo digo a la ministra de Economía, por ejemplo, la ministra me podrá decir, mire, usted está equivocado por esto, esto, otro. Entonces ahí se va a saber realmente. O si no, me va a decir, mire, sí, es así como usted dice. Entonces ahí la población se va a enterar de cuál es realmente el negocio con UPM, de cuánta gente va a trabajar. Porque como se habla todo en números redondos, 1.000 millones, 2.000 millones, 2.000 personas, 3.000 personas, 10.000 personas, es decir, es todo... no se sabe exactamente. Entonces lo que nosotros queremos saber es, bueno, ahora que ya está la obra en ejecución, ¿cuánta gente hay haciendo esto, haciendo lo otro? Póngale, por ejemplo, yo pedí informes a 4 ministerios, le pongo un ejemplo para que vea qué es lo que uno persigue. Yo pedí informes a 4 ministerios, a las jurídicas de 4 ministerios para que me informaran, para que nos enviaran al Parlamento el dictamen jurídico aconsejando el contrato de UPM. El contrato de UPM para firmarse necesitó un informe jurídico de la Presidencia de la República y después los informes jurídicos de cada uno de los ministerios involucrados para que cada uno de los ministerios en su materia informe lo suyo. A la Presidencia de la República, por una disposición constitucional, no se le puede pedir informes, pero a los ministerios sí. Entonces yo le pedí informes a Transporte y a la República, a Energía por el tema de la UTE, al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial por el permiso ambiental y el ordenamiento territorial de la planta, y al Ministerio de Economía por el tema de las inversiones. Ese pedido de informe yo realicé como legislador hace 2 meses, cuando me preocupé de en qué etapa estaba, me enteré que el de Transporte no lo habían enviado, o sea, el Palacio no lo envió, que si yo no pregunto no me entero. Lo del Ministerio de Economía y el Ministerio de Energía estaba en trámite. Y el Ministerio de Vivienda contestó el pedido de informe mío, o sea, dice, le adjuntamos el informe jurídico del cual surge la firma con el contrato con UPM. Ahora, cuando me mandan ese documento que dice, le adjuntamos el informe jurídico, era una hoja el documento. Entonces yo pensé, el informe jurídico se desengrampó. Fue lo primero que pensé. Pero cuando miro la hoja en el anverso dice, le informamos que no hay informe. Entonces yo, por ejemplo, a raíz me entero que el Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente firmó un contrato con una empresa que está en la categoría más alta de contaminación ambiental, que las contaminaciones son por categorías, y en el grado más alto de contaminación los requisitos son mucho más exigentes. Y ahora me entero que no se hizo un informe jurídico de la instalación de esa planta. Para eso que me enteré yo por todo ese trámite que me hice, que me llevó mucho tiempo, y sabe que el de transporte no lo gestionaron, tuve que insistir en él, no sé si se perdió realmente, o alguien le dijo no lo envíes. Bueno, eso que se sepa en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, y ahí cualquier diputado puede intervenir, la prensa puede estar presente, y la sesión se transmite en directo por YouTube. O sea, que el que la quiere ver la ve, y el que no la quiere ver la puede ver al otro día porque ya queda grabado. Y ahí la gente que tenga interés se va a enterar. Y bueno, y eso es lo que nosotros perseguimos, saber quién hizo lo que hizo, por qué lo hizo, y si realmente es como se dice, porque acá son todos titulares de prensa y no hay nada concreto. Y lo que se persigue, bueno, ya que es la inversión más grande, se le da todo lo que se le da. Por ejemplo, yo a la ministra de Economía le iba a preguntar, dígame, usted dice que sube 2 puntos el PBI con UPM. Pero la pregunta que le hago es lo siguiente, si usted produce en la zona franca
y saca la producción por otra zona franca. ¿Eso se contabiliza para el PBI? Porque yo tengo entendido que no se contabiliza. Diputado, discúlpeme la interrupción. Dos cosas le quiero decir. La primera, ¿usted está viendo las imágenes que acompañan la entrevista? No. No, no la estoy viendo Bueno, porque estoy en el interior. Estamos, entre otras imágenes, repasando, bueno, algo que tiene que ver con la planta de UPM, también imágenes del Parlamento. Y recién lo vemos a usted, yo lo he dicho aquí públicamente, de que yo me tomé el atrevimiento de corregirlo a usted de que no se tocara el tapaboca cuando estaba en sesión. Ahora lo estábamos Sí. viendo que está con el tapaboca colgado de una oreja. Y también estamos viendo que en el Parlamento están con tapaboca, pero se abrazan y se dan besos. ¿Cómo puede explicar eso usted? Y bueno, eso es un acto de irresponsabilidad de todos. Ah, perfecto. Empezando por mí. Está bien. Dicho esto, le quiero preguntar, ¿qué pasa con el tren de UPM? ¿Qué pasa con todos aquellos vecinos que, bueno, el trazado que les pasaba por el medio de la ciudad, que habían perdido valor sus casas, que había un problema medioambiental, que había un riesgo porque los trenes, además de una frecuencia elevadísima diaria por la que van a transitar por esas ciudades, también trasladan productos tóxicos? ¿Qué pasó con toda aquella iniciativa que usted encabezaba? Bueno, esa iniciativa, o sea, el ministro Heber nos contestó que lo del tren no se mueve, no se toca. O sea, que el gobierno, por desviar el tren, no va a hacer nada. Por lo tanto, tendrán que seguir haciendo los vecinos. Y bueno, y nosotros nosotros con los vecinos seguimos en los movimientos para tratar de sacar el tren de la zona urbana. Nosotros creemos que una de las consecuencias de esa llamada sala puede ser hacer público, hacer conocido el desastre del tren. Y bueno, y que eso sensibilice al gobierno, porque ahí ya no depende de UPM. Usted se da cuenta que el presidente, para negociar con UPM, dependía de la bondad de los ejecutivos de UPM, que claramente bondad no tienen, porque ellos vienen a hacer negocio y la gente no le importa. Y eso, si se quiere, filosóficamente está bien. A mí qué me importa. Póngale que usted ponga una empresa en Finlandia. ¿A usted qué le importa a los finlandeses? A usted lo que le importa es que su empresa gane. Bueno, eso es lo que ellos piensan de nosotros. O sea, ellos a nosotros nos necesitan para lucrar. Bueno, esas son las reglas del juego. Ahora, el tren es una exigencia de UPM para que Uruguay le haga el tren a ellos, que Uruguay se lo está haciendo. Y Uruguay se lo hace con una empresa que no tiene nada que ver con UPM, es una empresa uruguaya. Entonces, el gobierno, para sacar el tren, tiene que negociar con esa empresa. Esa empresa lo que le interesa es hacer el tren. Entonces, hacer el tren por la ciudad o hacer el tren por el campo, para ellos es lo mismo. El tema es que el tren lo hacen. Y bueno, nosotros lo que perseguimos en ese llamado a sala es que se haga público el desastre que es ese tren y que la sensibilidad, cuando la gente se entere, el gobierno lo diga, bueno, mire, ahora que todo el mundo sabe lo que es el tren, que va a destruir 40.000 personas, 38 monumentos históricos y 8.700 padrones, que es demasiado para sacar pasta de celulosa, que ni siquiera la gente la va a ver, vamos a sacar el tren por el campo, que es el 10% de todo el trazado. Bueno, eso es una de las cosas que yo creo que se va a conseguir, porque si el gobierno, después de enterarse, entre comillas, de los informes de la Cátedra de Arquitectura sobre el desastre ambiental que es el tren, de los informes del Instituto de Derechos Humanos, donde enumera 26 derechos humanos violados por la construcción del tren. Después que el gobierno central se entere que las intendencias departamentales de Florida y Durazno no hicieron estudios de impacto ambiental, ni impacto social, ningún impacto. Que no hay nada planificado, que no hay nada estudiado, que no se hizo nada. Bueno, yo pienso que la reacción popular, no se olvide que en septiembre hay elecciones departamentales, y al político lo que le importa es el voto. Va a buscar esa gente que vive frente al tren cuando tienen que votarla, después ya se olvida de la gente. Bueno, en virtud de todo ese cóctel, yo tengo esperanza que el gobierno diga, bueno, me voy a sentar con la gente de la empresa constructora y decir, mire, esta calle que iba por acá, vamos a hacerla por aquí. Total, si lo pago yo. A usted le da lo mismo hacerlo por un lado o por otro. Pero usted acaba de decir que el ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, aseguró de que el tren va a seguir como está, de que no se modifica. Esto porque está en conocimiento de toda esta información que usted señala y no le interesa, no la pondera, porque no sabe de esta información, lo cual sería también un hecho grave. ¿Cómo puede ser que un gobernante, que un ministro no esté al tanto de las características de un proyecto de esta envergadura?
pero de alguna manera usted dice que a pesar de todo esto y de las contras que habría para esta iniciativa de modificar el trazado del tren, esto se va a lograr, va a ser una realidad por un camino o por otro, a pesar de que el gobierno haya dicho que no se toca. Yo pienso que el ministro no le... Usted dijo que no le importa, ¿no? Yo ¿Acaba de pregunté. decir esto o no? Yo no Sí, lo asevero, yo pregunté. No, usted dijo, ahí está. No, pero no lo estoy diciendo, no lo estoy acusando, para usar sus palabras, que las hago mía claramente. Usted dice, el ministro no sabe, o no le interesa, o no le importa. Yo pienso que puede haber algo que no sepa, porque es un ministro recién llegado. Pero yo creo que Pero no le estaba en el interesa. Parlamento, diputado. Sí, Discúlpeme. estaba en el Parlamento, sí. Estaba en el No, yo Parlamento. creo... Luis Alberto Heber es de los parlamentarios desde que volvió la democracia del año 85. Es de los creo que va por 40 años en el Parlamento. Es de los legisladores más veteranos, más avesados. O sea que a mí personalmente, como comunicador, no me queda claro de que el senador hoy, ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, no sepa algo que pasó necesariamente por el Parlamento, ¿no? Bueno, no, yo lo que le digo es lo siguiente, que puede ser que haya algo que no sepa, póngale, Claro. Puede ser que no conozca el informe de la Cátedra de Arquitectura de los desastres medioambientales del tren, tal vez no lo sepa, del desastre de ordenamiento territorial del tren, tal vez eso no lo sepa, pero yo lo que creo que, más que puede ser que haya algo que no sepa, yo creo que no le interesa al ministro. Yo creo que a nadie le importa este tema, para ser franco. Porque ya pasaron las elecciones. No, dos cosas. Primero, las elecciones ya pasaron. O sea que el voto... Es muy grave eso, ¿no? Bueno, eso es lo que yo pienso. Y segundo, ¿sabe lo que pienso, Marcelo? Que nadie vive frente al tren. Toda esta gente que está en el negocio de UPM, nadie vive frente al tren de UPM. Entonces ya el ministro, cuando lo vi, pero después la conversación se fue por otro... O sea, se fue por otros temas y eso quedó como en el tintero. Yo le pregunté si él compraría una casa frente al tren. Y después empezamos a conversar de otros temas, porque éramos 10 personas que estábamos en la sala, y eso quedó como una pregunta en tono jocoso, digamos. Pero el tema es ese. Toda esta gente que está en el negocio de UPM no se baña en el Río Negro, conocen el Río Negro porque fueron al liceo y lo estudiaron en geografía. No vive frente al tren de UPM, ni va a vivir, ni ninguno de sus familiares, ni sus hijos, nadie vive frente al tren de UPM. Que la Corte Electoral diga que el gobierno departamental no tiene competencia, es como que el intendente de Maldonado, como que diga, bueno, voy a hacer una vía por el costado de la plaza de Maldonado. Y que la Corte diga, mire, señor intendente Antilla, usted no puede decir nada, porque yo entiendo que la Intendencia no tiene competencia para el trazado de un tren. Eso es una barbaridad jurídica, que en el recurso que se le va a presentar a la Corte se le va a hacer ver. Eso fue una decisión política. Entonces yo lo que le digo es que todos los que están en este tema, no les interesa el tema. Ellos están deslumbrados, encandilados. Para llevar... Con el dinero de UPM. Para aterrizar el tema, diputado, porque usted dice, la verdad a mí me deja bastante impactado, ¿no?, con lo que usted está diciendo, de que los gobernantes, la verdad, como no viven ahí, no les importa. ¿De cuánta gente? Yo creo eso, Permítame, ¿de cuánta gente estamos hablando, de vecinos, de vecinas, uruguayos, uruguayas, como usted les quiera llamar, que viven en esa zona de influencia que va a ser gravemente afectada porque el hecho de que a UPM no le importe o que algún gobernante no lo sepa, no le interese, no hace a la justificación de la cosa? El tema es grave, ¿no? Usted mismo lo señaló aquí en el estudio, un transporte con una frecuencia elevada, con productos químicos que pueden provocar un desastre sin precedentes. Ahora le voy a decir algo más de eso. ¿Cuánta gente es la que está afectada por el paso del tren Ferrocarril Central por esos pueblos y ciudades? Creo que eran una decena de lugares, pero quiero que usted me diga cuánta gente es la que está afectada. Bueno, según informes, yo diría oficiales, unas 37.000 personas. O sea que hay 37.000 personas que, y bueno, que se la banquen. Yo qué sé, como no soy yo, 37.000 a mí qué me personas, importa. Escuche, Marcelo, 37.000 personas que viven frente al tren. Pero, por ejemplo, en la ciudad de 25 de Mayo, el tren va a provocar el derrumbe de una iglesia. La iglesia está más o menos a 100 metros de la vía.
Esa iglesia es la única iglesia de piedra de América Latina hecha por los picapedreros que hicieron el puerto de Montevideo y en homenaje, hace más de 100 años, y en homenaje a ese pueblito del cual ellos extrajeron la piedra, le hicieron una iglesia como recuerdo. Entonces, dejando de lado la religión, por acá no se habla de religión, esa iglesia que se va a derrumbar por la vibración del tren, porque es una iglesia que está asentada no tiene los cimientos que se podrían hacer hoy. Cuando esa iglesia se derrumbe, no solamente va a afectar, ese tren no solamente va a afectar aquí de frente a la vía, sino que va a afectar a todo el pueblito. El único centro de oncología que hay en Florida, y yo diría tal vez, no sé si, digamos que en Florida, creo que es más grande el radio de atención. O sea, las personas enfermas de cáncer que tienen que hacer un tratamiento fuera de Montevideo, el centro de oncología está en Florida. Los médicos que trabajan en ese centro ya nos dijeron que el tren pasa a 80 metros del centro y que es incompatible que ese centro siga ahí con toda la tecnología de radiación y otros elementos de cobalto que tiene, con un tren pasándole al lado 22 veces por día. Entonces, las consecuencias del tren son inimaginables. Ahora, nosotros todo esto que lo decimos en una nota rápida, lo vamos a decir con todas las horas que tenemos en el Parlamento, las 4, 5, 6 horas que nos lleve, no importa, en forma detallada. Entonces nosotros tenemos esperanza que después que la gente se entere de eso, el gobierno al otro día decir, bueno, mire, este tren no lo podemos hacer. Vamos a hacer la planta, vamos a envenenar el Río Negro, vamos a envenenar el aire, vamos a recibir los derrames de UPM, la famosa frase que creo que fue de Danilo Astori, los derrames de UPM, o sea, las obras de UPM. Vamos a hacer un antes y después del tren en la ciudad. Vamos a hacer todo el negocio lo vamos a hacer, pero esto vamos a evitarlo. Le digo otra cosa, por ejemplo, que yo sé que nos queda poco tiempo. Sí, tenemos que redondear, diputado. El presidente de la República anunció que entre las mejoras que hacía UPM iba a hacer una ampliación en la planta química que tiene en Fraiventos. En el comunicado, que eso lo anunció el presidente, como de las nuevas inversiones de UPM gracias a la gestión de él. En el comunicado que sacaron en Finlandia, que yo no tengo, la empresa UPM en Finlandia anunció que esa planta química que se va a ampliar en Fraiventos es para producir productos químicos para utilizar en la planta de Paso de los Toros. Por eso amplían la de Fraiventos. Uno de los productos químicos que esa gente utiliza es el dióxido de cloro. El dióxido de cloro es uno de los elementos más contaminantes del planeta. Tan contaminante es que en casi todos los países del planeta donde hay una planta, o sea, no se permite el transporte del dióxido de cloro. El dióxido de cloro hay que fabricarlo donde se utiliza. La planta de Montes del Plata en Colonia y la de Fraiventos, de UPM1, tienen una planta de dióxido de cloro pegado a la planta de celulosa y mandan el dióxido de cloro por un caño. Diputado, yo la verdad que lo escucho y la verdad más nervioso y más me preocupa porque... Pero espera que te voy a dar un dato más. El dióxido de cloro entra en ebullición a los 11 grados. Y si pasa de 11 grados, explota. Yo lo que le pregunto es, se admite una parte de dióxido de cloro en el aire por millón. 1 por millón, que usted lo puede bajar de internet. ¿Cuándo es el llamado a sala de los ministros? ¿Cuándo van a estar? Bueno, la primera sesión de junio, el 2 o el 3 de junio, se va a plantear en el Parlamento. Lo divulgaremos debidamente para que toda la población esté atenta y se informe, porque yo lo escucho a usted y la verdad que me da terror, me da pánico. Creo que ni 4.000 ni 40.000 millones de dólares justifican la puesta en peligro de tantas vidas de uruguayos con la construcción, el trazado del tren, el transporte de químicos, etcétera, etcétera. Pero bueno, uno hay veces que puede pecar de demasiado entusiasta. O sea que vamos a guardar la explicación que le den los ministros en sala en el próximo mes de junio. Diputado Luz, bueno, gracias por atendernos. Nos quedan temas por consultarle, pero bueno, seguramente vayas y tendremos oportunidad de hacerlo próximamente. Que le vaya muy bien. Sí. Con mucho gusto, gracias, Marcelo. Gracias, hasta luego. Bueno, se nos ha ido el tiempo. Lamentablemente Florencia incluso quedó con preguntas en el tintero, pero a mí la verdad se me eriza la piel, sí, ¿no? Sí. De pensar eso, lo que puede llegar a pasar, o sea, un plan de contingencia por lo que puede llegar a pasar. Bueno, en fin, veremos qué es lo que explican los ministros y qué es lo que sucede con esto de UPM. 1 de junio, ¿no? Sí, primera sesión del mes de junio. Vamos a una pequeña pausa, ya volvemos.